A la zona del horario del Pacífico, así que acabamos de perder una hora de vida. Mira, y ahí vemos nuevamente la bandera de Canadá, ahí otra vez compartida con la bandera de Estados Unidos. Vamos a hacer frontera. Miren que ya llevamos 4 años y medio, ¿no? Pero el momento de llegar a la frontera sigue siendo momento de tensión. Así que allá vamos. El mío que tiene la etiqueta, ¿no? Hello, how are you? Good. How you doing? Where do you both live? We're from Argentina. Argentina. And how long do you plan to be in Canada? I think that 1 month. So the next country is US. Okay, where do you plan on entering into the U.S.? From Calgary to Yellowstone. Here. Do you have any alcohol or tobacco products with you? No. Any firearms or weapons? No, we have a bear spray. Okay, bear spray's all good. Yeah. Any firewood with you? No. All right, there you go. You're all set. Okay, Okay, thank thank you. you. You're welcome. Literal récord absoluto. Vamos a dejar el clip en tiempo real, o sea, no lo vamos a editar. Eso que vieron fue nuestro ingreso a Canadá. Ya estamos entrando al territorio de Yukon. ¡Yujú! Adiós, Alaska. Se terminó. Ay, se terminó. Qué locura. O sea, nos quedamos disfrutando con Santi un ratito a solas, fuera de cámara, rememorando y haciendo un cierre. Y estoy muy Fue feliz. tremendo. Gracias por haberme acompañado. Qué hermosa locura la que hemos vivido. Qué hermoso haber recorrido América de punta a punta. Esto no se termina acá, vuelvo a repetir, porque nos quedan muchas aventuras por delante, pero Yo diría que este es el fin, pero también es el comienzo de grandes aventuras y grandes proyectos que se vienen. No sean ansiosos, ya les vamos a contar. Primero vamos a entrar a Canadá, nos vamos a acomodar. Nuestra próxima parada acá en Canadá es Dawson City. Así que tenemos exactamente 105 kilómetros, casi 2 horas, marca el GPS, así que allá vamos. y un ferry en el medio. Así que arrancamos con buenas aventuras. Después de casi 110 kilómetros que hemos transitado por Canadá, ha sido un paisaje alucinante. Se extrañaban los paisajes de Canadá, ¿eh? Y me encantó, yo creo que el hecho de hacer esta ruta de regreso, porque nosotros veníamos como de la parte alta, bajando, entonces se veían todas las vistas del valle, hermosísimas. Y estamos a 2 kilómetros de Dawson City, pero a 1 kilómetro nos encontramos... la mugre que tiene el parabrisas. Tenemos que cruzar el río Yukon. Acá hay un ferry, por lo que veníamos leyendo, el ferry es gratuito. Simplemente hay que hacer la fila para cruzar. Ya estamos en la fila acá para cruzar. El ferry funciona 24/7. Yo había leído en internet que solamente los días viernes entre las 5 y las 7 de la mañana no funcionaba porque estaban en mantenimiento, pero ahí ese cartel luminoso indicaba Thursday, o sea, los jueves. Habrá que chequear eso, pero bueno, de todos modos es en la madrugada. Pero nuevamente nos volvemos a encontrar con el río Yukon. ¡Qué belleza! ¿Dónde habíamos cruzado el río Yukon? El río Yukon lo cruzamos. Lo vimos en 2 oportunidades. Una, Qué bueno tener mi guía turístico siempre conmigo. la primera vez que estuvimos cerca del río Yukon fue en Whitehorse, en Canadá. Whitehorse. Que salimos sí. a andar en bici y íbamos Sí. al lado Ok. del río Yukon.
Y después, yendo para Prudhoe Bay, cuando llegamos al Océano Ártico, si no han visto sus videos, vayan a verlo porque no tiene desperdicio. Ah, es verdad, ahí lo cruzamos también. Sí. Estamos cruzando el río Yukon en estos momentos. Mirá, qué poca memoria que tengo. Ahí ya está cruzando de allá hacia acá. Qué hermoso paisaje. Se nota el fresco, el aire canadiense, ¿no? Se viene el invierno de a poquito, ¿no? De a poquito, de a poquito. No, ahora ya los horarios de luz son más normales. Ayer veíamos a las 9:30 más o menos el atardecer y a las 5:30 de la mañana el amanecer. O sea, sigue siendo temprano, pero ya un horario más normal. Che, ¿quién quiere la motorhome? Porque ya llega. Qué copado que esto sea gratis, porque las veces que nos pasó que tuvimos que subir a un ferry porque no había ruta, por ejemplo, una vez fue en Brasil, que estábamos por allá por el norte, cruzamos el río Tocantins. Habíamos ido a conocer Chapadas, Mesas, una zona hermosísima, muy recomendable también ver esos videos, y había que pagar. Después otra oportunidad fue, bueno, en Bolivia para llegar a Copacabana, ahí también. Lo que sí en realidad lo sufrimos, no por el costo. Por las maderas para cruzar. Era muy precario todo, entonces era lo que pesa el motorhome en estas maderas, por favor que no pase nada. Y después, ¿algún otro ferry que recuerdes? O sea, digo, el Estrecho de Magallanes, pero es muy largo, o sea, ese... Estaba pensando en ese y no más, me parece. Lo que sí, el río tiene mucha corriente, ¿viste? Sí, un montón. Estaba olvidando de un gran cruce, pero este fue largo. Fue cuando cruzamos de Mazatlán a La Paz, en Baja California Sur, en México. Por ahí pasamos pero hay que acordarse casi de todo, ¿no? Pero bueno, ese, o sea, es distinto porque pasamos casi 24 horas arriba del barco y fueron un montón. Este es un cruce de un ratito. Sí, o sea, digo, los otros que comparé eran bien cortos. Y ya se está moviendo. Es muy loco estar así, que se te mueva el piso. Qué buena vista encima. Es como si fuera manejando por el agua, mira. La jacuneta se volvió anfibia. Qué silenciosa está la jacuneta. Y avanza rápido. Y ahora sí, bienvenidos oficialmente a Dawson City. Me encanta cuando la ruta que hacemos tiene cosas distintas como estas, son divertidas experiencias. Te reviven. Igual hoy se hizo largo, son las... Acá son las 8:30, pero para nuestro cuerpo son las 7:30 de la tarde. 7:30, 8:30 de la tarde. Se hizo largo el día de hoy porque arrancamos tempranito. Y ya estamos viendo de nuevo y nos encontramos en la ruta con Damo y acá ya vemos la combi de los chicos de Crónicas de una Van. Miren qué bonita y qué pintoresca que se ve la ciudad. Esto es el centro de visitantes y por lo que vimos en internet aparentemente acá se puede pasar la noche. Ya dejamos la jacuneta estacionada y vamos a salir a disfrutar y caminar por las calles de Dawson City, que nos dijeron que hay festejos por acá. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que nuevamente nosotros ya cruzamos de país y no nos tenemos que preocupar por el internet. Como les venimos contando hace un montón de tiempo, ya desde Costa Rica, desde allá, venimos usando Holafly, que es una eSIM virtual que el
beneficio que tiene es que uno la puede adquirir antes de viajar a su destino. Entonces, una vez que ya estás o en el aeropuerto o en la frontera o, por ejemplo, acá en el primer pueblo, la activas y ya tenés internet. Y en nuestro caso, venimos utilizando una que es regional, que es de Norteamérica. Entonces tenemos internet en México, en Estados Unidos y en Canadá. Internet ilimitado y que además se puede compartir con otro dispositivo. Así que ya sabes, si estás organizando un viaje, esto es una gran solución para que puedas tener internet. HolaFly está disponible en más de 200 destinos y si usas el código CARISANTI vas a tener un 5% de descuento en tu compra. Te dejamos el link en la descripción. Me siento como en un pueblo detenido en el tiempo. Como les mostramos cuando fuimos a visitar la Independence Mines, les estuvimos hablando de la Gold Rush, la fiebre del oro, y les hablábamos que todos estos territorios estaban muy vinculados, todos estos territorios habían sido parte de esa fiebre del oro, y nuestros amigos nos habían contado que este fin de semana se iba a celebrar, que habían acá unos festejos en Dawson City relacionados con la fiebre del oro. Así que hemos llegado acá, se ven muchos festejos, mucha gente, música en vivo. Nos estamos volviendo a dormir. La verdad que nos encantó haber venido, nos encantó el pueblo, en verdad, y haber llegado hoy en día festivo para ellos. Literalmente sentís que estás detenido en el tiempo, ¿no? Por las construcciones. Mal. Me encantó muchísimo. Me gustan mucho los lugares cuando ves que está la gente afuera, digamos, en el pueblo, disfrutando, compartiendo. Y vimos muchísima gente por todos lados. Así que, re lindo. Sumo igual este lugar a los que me encantaría verlo en invierno. ¿Vos decís? Porque esto debe ser... Como les veníamos contando antes, la ruta, la Top of the World, está cerrada en invierno. Entonces no sé qué tanto acceso hay para llegar hasta acá. No sabemos en este, pero en Chicken, que fue el pueblo que estuvimos antes de cruzar la frontera, quedan, nos decían, 13 personas en invierno que viven ahí fijas y solo se llega en avión. Y una vez por semana llega una avioneta con comida a llevarles comida. Así que es realmente muy aislado vivir acá. Y si recuerdan, cuando fuimos hasta el Océano Ártico, les contamos que había otra ruta que se podía hacer por Canadá y sale desde aproximadamente por acá. Entonces esta también es como la puerta de entrada al Ártico, pero nosotros hemos decidido, en algún momento yo pensé en hacer las dos, pero no, ya con la aventura que tuvimos, más que muy suficiente. Lindo ver hasta el Ártico, todo, se lo recomiendo un montón que lo quieran hacer, pero 2 veces no. Tal vez de acá, cuando pasen muchos años, mucho tiempo, en otro momento, ¿no? Pero bueno, desde esta zona sale la otra ruta y nosotros ya hemos vuelto a buscar la camioneta, pero nos vamos a mover a dormir para allá. Buen día, vamos a salir a correr. Hace mucho que no corremos. Hace bastante. Así que vamos a aprovechar que el día está súper lindo. Si quieren ver nuestra corrida, los invitamos a que visiten nuestro canal secundario Corriendo por el Mundo, que se los dejamos acá. Después de una corridita de mañana, nos bañamos, hacemos un buen desayuno. Tenemos huevo, champiñones salteados con cebolla de verdeo, jamón, palta, queso y yo me hice unas pancetas. Un yogur, un café. Vamos a desayunar y nos vamos a seguir recorriendo Dawson City. Como les contábamos, acá en Dawson City el pueblo está de festejos. 17 de agosto, día muy importante para nosotros los argentinos. Fallecimiento del libertador general San Martín, así que es un día festivo para nosotros. Y acá también porque fue el día que se descubrió el oro. Por eso son los festejos en el pueblo. Hay un montón de actividades en diversos puntos, desde festejos, bandas en vivo, mercado, un montón de cosas. Y ahora estamos yendo a ver un desfile que está por arrancar ahora a las 12. I've been trying to break through. I've been dying to be with you, but my attempts have often failed, and the way the day
was gruesome to remain. What I mostly did was to complain, and with every failed attempt, only grew my self-contempt. No peace around, 12th time around, wallowing. Well, the upside of constant failing is the thought, what's the use of wailing when you've fallen deep below, underneath the blue. Y terminado el desfile nos vamos a recorrer el mercado de artesanos. Will I hold on to what no longer serves me? Or will I heed the call that deserves me? Free thoughts aloud, time to be proud. No. Miren el tamaño que tienen estos repollos. ¡Qué locura! Hay una competencia, miren, este es el primer puesto, este es el segundo y este es el tercero, pero no sé si la competencia es por tamaño o por belleza o por sabroso de la verdura. The size is because the hours of light of sun, right? I think so. Yeah, especially did you see the cabbage over there? It's enormous. But in Alaska, they're even bigger, or like they have a place in Alaska. In Palmer. In Palmer, yeah, they go like crazy. La competencia es por la belleza del vegetal, por el tamaño, por la conservación, por cómo está. Sí, me parece muy copado. Nosotros ya habíamos leído que en Palmer, que pasamos por ahí, hay una competencia, hay un festival en realidad de las frutas, de las verduras enormes, y ya había leído que era debido a la cantidad de horas de luz que reciben, entonces por eso el tamaño. Pero miren, este me sorprendió, obviamente que no, creo que no se puede tocar, pero yo voy a poner la mano. Wow. Mira, una, ¿Eso es un zucchini? dos, tres veces y media el tamaño de mi mano. O sea, comer un zucchini de esto tenés para comer todo el año. Un mes más o menos. Y el tamaño de estos también, son enormes. Y de hecho están todos con los listones del puesto que han ocupado, el segundo, el tercero. Mira, de hecho, este ocupó el segundo puesto. Imagínate cuál debe ser el primero. Y miren el tamaño del rabanito este. Poné la mano al lado. O sea, es enorme. Es más grande, por poco es una pelota de fútbol. Una cabeza parece. No, una locura. Y hay otros ahí que también son bastante grandes. Y acá miren toda la variedad de papas que hay y acá de pimientos. No, y esta cebolla de verdeo, miren el tamaño que tienen. Miren lo que es el plato. Gigantes. Seguimos disfrutando de los festejos, había bandas en vivo, habló gente local. Y para resumir, en 1896 es cuando se descubre el oro y eso generó una de las mayores migraciones de personas debido al oro. Unas 100.000 personas vinieron para acá en el año 1897. Debido a la cantidad de habitantes se declara a Dawson City como ciudad y de hecho era la capital del territorio de Yukon, donde estamos ahora en estos momentos. Sin embargo, esa fiebre duró unos 4 años. Después muchas personas se empezaron a dedicar, en vez de a la extracción, ser empresarios y de los cuales prestaban servicios para los mineros, y mucha gente después se fue de Dawson City, entonces la cantidad de habitantes disminuyó muchísimo y después vuelve a disminuir bastante cuando se apertura la Alaska Highway, que les veníamos contando en episodios atrás, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando leía eso, veía muchísimas similitudes como cuando les estuvimos contando de la Ruta 66, ¿no? O sea, todos los pueblos que quedaron tan alejados de las grandes autopistas. Así que debido a eso, en el año 1952, la capital del territorio de Yukon se traslada a la ciudad de Whitehorse, que en todo el territorio
es la única declarada como ciudad. Sin embargo, le permitieron a Dawson City mantener la palabra city, ciudad, en su nombre para que no se confunda tampoco con otro pequeño pueblo que se llama Dawson Creek, pero sin embargo tiene una población muy pequeñita de unos 1500 habitantes, así que es un pueblo, pero que su nombre se llama ciudad, Dawson City. Y recién contaban que a causa de la fiebre del oro, Dawson City fue una de las primeras ciudades de Norteamérica en tener electricidad. Qué loco que hoy sea un pueblito tan chiquito, y fue una de las pioneras. Y por otro lado, hoy en día todavía una de las principales actividades de la ciudad sigue siendo la extracción minera, junto con el turismo, debido a la gran cantidad de gente que pasa hoy por acá, por un poco todo lo que contó Caro y por lo que decíamos que sigue siendo como un pueblo detenido en el tiempo. Así que de nuestra parte súper recomendamos hacer una pasada por acá. Es hermoso este lugar. Me encantó conocer Dawson City, la verdad. Y probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar de este lugar porque hay un bar en el que te sirven un trago en el cual tiene un dedo. La historia cuenta que una persona, debido al congelamiento, pierde un dedo, lo guarda en una botella de licor, años más tarde lo encuentran y la persona que encuentra la botella se olvidó de sacar el dedo. Entonces es una tradición de que te sirven un trago con el dedo. Y después, lo más curioso es que muchas personas se sumaron a esa tradición, que cada vez que perdían un dedo venían y lo donaban acá para seguir manteniendo esa tradición, valga la redundancia, de servir un trago con un dedo congelado, con un dedo amputado. Una locura. Me parece desagradable, así que preferimos no probarlo. Y para culminar con nuestro recorrido por Dawson City, nos vinimos a hacer este camino que por acá cerquita se encuentra el lugar que se llama Bonanza Creek, donde fue el descubrimiento del oro. Y si uno desea, en el centro de visitantes te prestan unas... no me sale el nombre, ahí le pregunto a Isi, que uno puede venir acá al río a buscar oro. Es una actividad gratuita. ¿Cómo anda mi amiga minera? Acá está, mirá. Pues mira, Llena de oro. ¿Encontraste algo? soy millonaria ya, ¿Sí? total. Recordame algo que no me sale el nombre. ¿Cómo que se llama esto? Pan. ¿Panela? Pan. ¿Nos puedes contar un poquito de la extracción de oro acá, en el río? Básicamente es con la palita, coges arena, la metes dentro, pero no del río, Santiago. Así no, mi amor, dice. No, pésimo buscador de oro. ¿Pésimo? Pésimo. No, es una cosa que encuentre. Terrible, terrible. Isi te está explicando, dijo, con la pala sacas tierra. Sacas de las veredas o de allí, de la parte de atrás. Ok. Le metes en la pan y empiezas moviéndolo así para sacar las piedras más gruesas. Después, una vez ya tienes menos piedras, empiezas a mover, como está haciendo el señor. Él tiene igual otra más específica que es como para filtrar. Y entonces de ahí le dejas la arena más chica y de ahí empiezas a mover. Y entonces el oro, al pesar más, queda abajo. Y cuando queda abajo tienes que ir moviendo y sacando junto con el agua, sacando la poca arena que va quedando. Y cuando lo vas moviendo ya ves que si hay alguna pepita se queda fija, no se mueve con el agua. Y ahí sacas las pepitas. Y sos millonario. Y eres rico. And how much is it approximately? Couple dollars, maybe $50 $50. about that. And it's possible to you to sell this gold? Yeah. On the city, in Dawson City? Yeah, the best thing is the parade because of so many tourists. But if you have that on the table outside. Ok. Y ahora sí, finalmente creo que esta va a ser la última despedida de Damo, Isi y Ula. Adiós, Popo. ¡Buenas rutas! Chao, amigos. ¡Los queremos! ¡Chao, bombiacho! Bueno, un poco de lágrimas por acá, pero es momento de partir. Y ahora sí, después de todas las despedidas, nos despedimos de Alaska, ya estamos en Canadá, se vienen nuevas aventuras. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en un próximo video de Caro y Santi por el...
Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores.